Buen día compañeros, hoy les voy a platicar un poco acerca de lo que es un nuevo método, tomando en cuenta que estamos en la integración por partes. Como un método alternativo en integración por partes tenemos lo que es un método tabular. El método tabular se usa cuando se contienen aplicaciones repetidas de la integración por partes. Este método nos ayuda prácticamente para organizar el trabajo. El método en específico funciona bien cuando tenemos integrales del tipo integral de x a la n seno de a n, perdón, de ax, no es n, es de ax de x. O también integral de x a la n coseno de ax de x. O también tendríamos el caso como integral de x a la n e a la ax de x. Entonces, nótese que es una integral repetida porque podemos tener nosotros, ya hemos hecho ejercicios donde tenemos x a la quinta seno de ax y nos damos cuenta cómo esa x a la quinta, cada vez que aplicamos el método, va bajando su potencia una ocasión. ¿A qué me refiero? X a la quinta, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado y posteriormente nos aparece únicamente x. Sabemos que cuando empieza a pasar eso, va a llegar el momento que esa x va a valer 0. Y por lo tanto, lo único que me va a estar quedando va a ser únicamente la integral de seno a la ax. Y eso sabemos que lo podemos integrar por un cambio de variable o una manera mucho más sencilla. Entonces, a esto se refiere lo que es un método tabular. Primero, número uno, debemos aprender a, a darnos cuenta cuando tenemos esta situación, porque en esta situación funciona bien el método tabular. Entonces, como número uno, es importante aprender la situación en la que podemos aplicar de manera correcta un método tabular. Muy bien, vamos a empezar con este método y vamos a utilizar el siguiente ejemplo. El ejemplo va a ser integral de x al cuadrado seno de 4x de x. Entonces, primeramente tenemos que construir tres columnas. Cada columna, la primera va a decir signos alternados. Lo voy a cambiar esto para hacerlo más pequeño. Voy a decir que son signos alternados. La siguiente columna va a ser u y sus derivadas. Y la siguiente columna va a ser v o db, mejor dicho, y sus integrales o antiderivadas. Recuerda que integral es lo mismo que decirlo antiderivada. A final de cuentas es la operación contraria a la derivada. Muy bien, así es como se inicia el método. Anotamos los signos de manera alternada. ¿A qué nos referimos de manera alternada? Empezamos positivo, el siguiente será negativo, el siguiente positivo y el siguiente negativo. 1 y 1. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Cuántas veces lo escribimos? Cuantas veces sea necesario de manera alternada. Muy bien. Como te das cuenta, me pide nuevamente U y me pide nuevamente DB. De manera que tengo que volver a elegir quién es U y tengo que volver a elegir quién es DB. Y recordemos que para esto nosotros ya teníamos una herramienta llamada hilate. Y nuevamente con esta herramienta decimos,
¿Quién aparece primero? X cuadrado es un algebraico y seno de 4x sigue siendo un trigonométrico. Por lo tanto, U será la algebraica, la que aparece primero en mi letra, que es x al cuadrado. Y seno de 4x será una trigonométrica, por lo tanto va a ser seno de 4x de x. Recuerda que esta palabra dilate lo vemos más a detalle en otros videos. Entonces, si no has visto los otros videos, te recomiendo que los ves primeramente para que sepas cómo aplicamos dilate. Una vez que tenemos u y db, decimos, aquí tenemos que anotar a u y sus derivadas. Por lo tanto, puedo anotar primeramente x al cuadrado. Y ahora sí, sus derivadas. La primera derivada sería 2x. Nuevamente derivo 2x y me daría 2. Y nuevamente derivo 2 y me daría 0. Este me va a dar pauta de saber en dónde voy a terminar. Una vez que u llega a 0, o su última derivada es 0, esa es mi indicación de en dónde termino. Entonces decimos que tenemos que derivar hasta obtener una derivada nula o hasta que tenemos 0. Eso es lo que nos va a indicar en qué momento voy a detenerme, en qué momento voy a parar. Ahora me voy con db y sus antiderivadas. De manera que aquí estaré anotando seno de 4x. Y la que sigue será su antiderivada, o sea, su integral. Eso lo voy a hacer aquí de manera aparte, o al menos voy a hacer las primeras. Y decimos lo siguiente. La integral de seno de x, de seno de 4x, perdón, de x. Recordemos que esto lo podemos hacer por medio de un cambio de variable, donde digo que u es igual a 4x. Por lo tanto, de u va a ser igual a 4 de x. Entonces, en el método decíamos lo siguiente. Nos hace falta un 4, se lo pongo. Y también se lo tengo que quitar, un cuarto. Por lo tanto, me queda un cuarto de la integral. Voy a proceder a hacer el cambio de variable. El 4 y el dx cambia por un du. Y el seno se mantiene, no lo cambio por nada. Y el 4x lo puedo cambiar por u. Entonces tengo seno de u. Y la integral de me da menos coseno. Por lo tanto, menos un cuarto de coseno de u más c. Regresando a términos originales, menos un cuarto de coseno de 4x, porque u valía 4x, más c. Y listo. Eso es lo que yo estaré anotando en esta sección. Menos un cuarto de coseno de 4x. Y no es necesario poner ese más c. Y no es necesario porque al momento de tener yo el resultado final, voy a poner simplemente la constante de integración y listo. Ahora, esto es lo que hay que hacer varias ocasiones. ¿Cuántas ocasiones? Hasta que yo llegue aquí. Porque recordemos que el 0 de la derivada de la u es quien me dice hasta dónde voy a llegar. Entonces, continuemos y ahora digo, la integral de menos un cuarto, eso lo puedo sacar porque es una constante, de coseno de 4x. Esto de x respecto a x. Entonces, trabajando nuevamente esta integral con la misma metodología de elegir u, de elegir un du, recuerda que este es un cambio de variable. Si este método se te dificulta o no lo recuerdas, también tengo videos anteriores donde hablamos del cambio de variable. Aquí únicamente voy a poner ya el resultado, que vendría siendo menos un 16avo de seno de 4x. A final de cuentas, imagínala, nuevamente completaste con un 4 y tuviste que quitarlo con un cuarto. Entonces me queda un cuarto por un cuarto, me da un 16avo. Y la integral de coseno me da seno positivo, por lo tanto se sigue manteniendo el negativo, ¿sí?
Entonces, eso es lo que pasa. Aquí voy a anotar nuevamente ya el resultado nada más. Y también voy a aprovechar para anotar el último. Un 16avo del seno de 4x. Y lo mismo, un 64avo de coseno de 4x. Entonces, una vez que yo tengo esto, procedo a dar mi resultado. ¿Y cómo procedo a dar mi resultado? Primeramente, voy a escribir mi integral original, con la que yo inicié mi problema. X al cuadrado, seno de 4x de x. Esto es igual. Ahora sí, voy a tomar el signo con la que inicio y el segundo de x. Nótese que de u a db va en diagonal. El segundo de b, perdón, había dicho el segundo de x, pero es el segundo de b. Nótese que de u a db va en diagonal. Entonces, me queda, aquí lo voy a mostrar tal cual para ir viendo de dónde sale, más x cuadrada que multiplica a menos un cuarto de coseno de 4x. El que sigue, voy a cambiar de color para hacerlo de diferente color cada uno y saber dónde sale cada cosa. Menos 2x que multiplica a menos un 16avo seno de 4x. Entonces dispongo menos 2x que multiplica a menos un 16avo seno de 4x. Voy a borrar esta parte. Lo voy a volver a colocar aquí para que no se nos vaya a perder. Coseno de 4x. Ya no lo voy a utilizar, pero únicamente es para que no se nos pierda. Y por último, decimos lo siguiente. Lo voy a nuevamente cambiar de color. Más 2 que multiplica a un 64avo. Entonces, más 2 que multiplica a un 64avo coseno de 4x. Y ahora sí, más c. ¿Por qué terminé ahí? Por la razón que si yo tengo, o si yo tuviera esta integral, voy a cambiar de color. Si yo tuviera esta integral, o esta parte, pues ya que no tengo ningún resultado, ¿no? Ya no tengo con qué multiplicarlo. Más aparte que toda cantidad multiplicada por 0 sigue siendo 0. Entonces por esta razón ya termino ahí. Entonces ahora sí la voy a acomodar algebraicamente y digo integral de x al cuadrado seno de 4x de x. Esto es igual. Voy a volver a utilizar los colores para ir viendo de dónde queda cada cosa. Más por menos me va a dar al final menos un cuarto de x al cuadrado coseno de 4x. Recordemos que nada más es una multiplicación algebraica y estoy tomando en cuenta los signos y estoy acomodando y demás. Menos por este menos me dará más un 16avo de 2x seno de 4x. Y por último, es evidente que me queda más un 64avo, perdón, y aquí teníamos un 2, ¿no? De manera que ese 2, y de hecho ahorita que lo noto me va a pasar lo mismo en la situación anterior, ese 2 va a quedar de esta manera, 2 y 64, vamos a hacerlo en un paso más, coseno de 4x. Y listo, ¿verdad? Entonces si lo hacemos en un paso más, voy a decir lo siguiente, integral de x al cuadrado, seno de 4x de x es igual a menos un cuarto de x al cuadrado, coseno de 4x, más el número 2 quedó arriba, por lo tanto se va a simplificar y va a quedar un octavo de x seno de 4x. Seno de 4x más un 32avo
coseno de 4x más c. Y listo. Este será nuestro resultado final. Nótese cómo también tiene su grado de complejidad esta metodología, pero es una forma un poco más ordenada para realizar una integración por partes. Y como resumen, no olvides que esa integración por partes por método tabular únicamente funciona bien con ciertas situaciones o ciertos tipos de integrales. Bueno, compañeros, esto será todo. Muchísimas gracias por su atención.